proyectos que combatan la agresión al medio ambiente, que se declare al apacho como el árbol provincial. Chango, no haga. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo día de nuestro ciclo de charlas Conciencia Ambiental. Muchas gracias a nuestros disertantes, a Emilce Carabajal, de Jóvenes por el Clima, al doctor Ricardo Grau, director del Instituto de Ecología Regional, también al doctor Patricio Besana, investigador y docente, y a Marina Orman, coordinadora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. El tema del día de hoy lo pensamos para generar un momento, un espacio en el que podamos debatir sobre los desafíos en materia de salud por la contaminación del agua, el aire y la depredación de la vida silvestre. Alrededor de 7 millones aproximadamente de personas mueren por año por la exposición del aire contaminado. En Tucumán vemos todos los días el humo y el olor a podrido que va produciendo la quema de la caña de azúcar. Este es un problema que no es de fácil solución, pero que sí debemos tomar y actuar en forma urgente para solucionar este problema. La contaminación del agua también provoca más de 502.000 muertes aproximadamente por cuestiones estomacales al año. Ahora mismo, la propagación del COVID está relacionada con la falta de agua potable. Considero y consideramos con mi equipo que es el momento de empezar a hacer algo para parar con la contaminación en los lugares de trabajo. La salud ambiental también es salud en los trabajos, en los ámbitos laborales. Para finalizar, agradecerles nuevamente por sumarse y tienen la palabra los disertantes. Buenas tardes, estamos acá vamos a hablar sobre cuál es la relación que hay entre la contaminación del aire, del agua y de la depredación de la vida silvestre con la salud humana. Antes de iniciar con las exposiciones, les quiero pedir a todos los que están viéndonos por Facebook que dejen sus preguntas y que al final los expositores y las expositoras van a estar respondiéndolas. Estamos de vuelta en transmisión por Facebook. Les agradezco por estar acá a todos los expositores y las expositoras y a quienes nos están viendo, que son muchos jóvenes que están interesados en estos temas. Bueno, la primera expositora es Emilce Carabajal. Ella es activista de Jóvenes por el Clima y es estudiante de enfermería de la UNT. Tenés la palabra, Emilce. Hola Anita, bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy buena. Soy estudiante de enfermería, formo parte de Jóvenes por el Clima Argentina, pero especialmente de Tucumán porque bueno, vivo acá, ahí, así que nada, espero que la presentación de hoy les guste. Y bueno, para empezar, ahí como bien dijo nuestro diputado, el olor que hay en Tucumán, es una pregunta que me parece muy importante. Nosotros como tucumanos sabemos bien este olor, lo reconocemos muy fácilmente y siempre nos hemos preguntado de dónde proviene. Yo acá tengo un poco la respuesta. Aparte de la quema de caña,
este olor también es por las industrias citrícolas que nosotros en Tucumán tenemos. Nosotros en Tucumán, la destilación de los cítricos suma esto, más los basurales a cielo abierto que tenemos. Esto obviamente genera una contaminación del aire que por ende, hablando de salud, nos va a impactar y bastante. Bueno, cuando hablamos de la quema de caña, hacemos referencia a la vinaza. ¿Qué es la vinaza? Vamos a ir con un poco de historia de lo que es Tucumán. ¿Cuándo llega esta industria en Tucumán? Esta industria en Tucumán llega en... a ver, esperen que comparto pantallita antes que me olvide. Se ve, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de cuándo fue que llegó esto en Tucumán, fue 22. Ay, no se me cambia el power. Genial, pero creo que no se me está cambiando esto. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de la vinaza es, como dije anteriormente, esto llegó en Tucumán en 1822, cuando fue que la industria azucarera llega a Tucumán. Pero, ¿qué es lo que pasa? La vinaza es un subproducto del alcohol que se da con la producción de bioetanol que tenemos en Tucumán. Esto obviamente está relacionado con la caña. Para que ustedes vean, la vinaza está constituida por 90% de agua, como dice acá en el PowerPoint, si lo quieren ir viendo, y de sólidos. El 75% son orgánicos e inorgánicos, el 64% corresponde a potasio. O sea, que es como que es muy natural pareciera, ¿no? Pero que acá lo malo que tiene esto es que tiene muchísima demanda de oxígeno. Y al tener contacto con el agua, la vinaza le quita el oxígeno a los peces, obviamente, y a todo el agua donde va a caer. Así que entonces ese es un problemita. El problema también muy general de la vinaza es que su gran cantidad, como bien dice acá en el 2013, hubieron 306 millones de litros de bioetanol, a lo que generó 4.000 millones de litros de vinaza. O sea, es tanta la cantidad en Tucumán que ya no se sabe qué hacer. En Tucumán también tenemos un proyecto que se llama, que es Fértil Riego, que consiste en que la vinaza, bueno, es para los productores y ayuda un poco, pero igual es, como dije, es mucho, entonces es difícil. No hay lugar y no, como que no hay una solución hacia esto. Y acá es donde, bueno, siguiendo con esto, la caña, bueno, en la caña en Tucumán, casi como es una de las primeras provincias que tiene caña de azúcar, todo el norte, Salta, Jujuy también lo tienen. ¿Por qué lo tienen? Porque, bueno, su clima da a que esto lo tenga, o sea, favorece el crecimiento de la caña. Por ende, en Tucumán tenemos de 270 a 279.000 hectáreas ocupadas por caña, o sea, casi el 13% de nuestro territorio. Es bastante el área productiva que tenemos. Y como también tenemos el mercado que acá favorece al azúcar, la caña de azúcar, tenemos una producción de 13,6 millones de toneladas de azúcar, o sea, es bastante. Esto también nos ayuda económicamente. Pero bueno, si tan buena es la caña, ¿cuál es su problema, no? Cuando hablamos de caña, nosotros como tucumanos reconocemos bastante el tiempo. Ya sabemos que en Tucumán hay muchísimos incendios y tenemos leyes que amparan esto, ¿no? Tenemos 3 leyes acá que obviamente la prohibición es un delito quemar caña, pero en Tucumán hace 15 años que está prohibido, o sea, hace bastante tiempo, y aún así los ciudadanos, tanto productores, lo siguen haciendo. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié en los incendios? Porque más allá del daño ambiental, también es un daño a nuestra salud. Nosotros, bueno, en Tucumán hace unos meses hubo una manifestación en Concepción por un aire limpio, un aire puro,
y aún así hay incendios. Nosotros, a ver, tirando otro dato, en julio de este año ya se había quemado el 12% de caña en Tucumán, o sea, era bastante. Pero, ¿cuál es el problema? Que nuestro pico de incendios en Tucumán especialmente es en septiembre u octubre. O sea que gracias al cambio climático, no vamos a dar las gracias de una manera de decirle, se van adelantando estos incendios. Es uno de los años más secos que hay y lo está viviendo toda Argentina. Hay incendios en Córdoba, en el Delta Paraná, también en Tucumán, desmontes, y esto sigue incrementando la crisis climática que ya estamos viviendo. Los incendios cada vez se van adelantando más y no es un beneficio ni ambiental ni para la salud. Es más, aportando siempre son los modelos que tenemos que son los únicos favorecidos. En teoría, nosotros, los productores no se benefician con esta caña, con esta quemada, ya que es una pérdida hacia su economía, pero aún así sigue pasando. ¿Por qué tanto necesitamos un poco más de concientización social, de que la gente entienda que no es bueno quemar, que con las hojas se puede hacer un compost, que hay altísima variedad de lo cual hacerlo? Es más, hay estudios en Tucumán de que te dicen, no, quemar no te favorece en ningún sentido. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Por ahí nuestra sociedad y nuestros productores y nuestros políticos también no están un 100%, no son creyentes de lo que está pasando. Y también entrando a problemáticas ya de salud, nosotros en Tucumán también tenemos lo que es el hollín, ¿no? El hollín y la ceniza, esa nube que se forma, eso que cae del cielo, que nos afecta directamente a nuestra salud. Acá, como bien dije, la salud tenemos el INER, el ANLIS y el Ministerio de Salud, que nos dice que la mortalidad en Argentina, más que nada en Tucumán, es bastante la tasa de mortalidad que tiene. Son 170.833 muertes cada 100.000 habitantes, que son por enfermedades respiratorias. La contaminación del aire, ¿qué nos va a hacer? Que caiga esta ceniza, que haya este hollín, resequedad de nuestras mucosas, alergias y el incremento de enfermedades respiratorias hacia las personas que ya tienen enfermedades. O sea, en un momento en Tucumán se dijo que allá por el 2005, si yo mal no recuerdo, que usar barbijo nos iba a favorecer. ¿Por qué? Porque es tanta la contaminación del aire, estas cenizas que hay, que son cenizas pesadas, obviamente es un aire pesado, partículas densas, que nuestro sistema respiratorio las va a procesar, pero nos va a dejar impactos en nuestro sistema. Así que bueno, eso por un lado. Actualmente estando en una pandemia, ni aún así se deja de haber, en vez de tener un aire más limpio, de tener una ciudad más limpia, sin menos contaminación, en Tucumán se le incrementa. También dice, del total de muertes en Argentina, casi el 17% ya son causadas por enfermedades del sistema respiratorio, siendo la tercera causa de muerte en el país, o sea que es bastante. Y para sumar que como Argentina es un país muy fumador, que se lo conoce también, que también nos va a ayudar a que tanto en el área de salud como en el área mental sigamos teniendo estas malas decisiones que tomamos, estos malos efectos en nuestra causa salud y ambiente. Y otra causa, acá, las tres más, que son infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores. Bueno, nuestras vías se diferencian en dos, inferiores y superiores. Enfermedades del sistema respiratorio, un 23%, y enfermedades crónicas en las inferiores, o sea, un 15,2%. O sea que es bastante. No es que es algo que deberíamos normalizar como tucumanos, la quema de caña. No es algo que debemos de decir, bueno, esto es normal, esto es en Tucumán, en esta época pasa como si nada. No es así. Y nosotros como ciudadanos debemos despertar, debemos incitar a nuestros políticos que estas leyes se respeten, porque bien estamos viendo que tenemos leyes en Tucumán contra la quema de caña, tenemos leyes contra incendios forestales, tenemos absolutamente de todo,
pero no se cumplen. Y si no se cumplen, estas cosas van a seguir pasando. Las desigualdades, tanto a la gente afectada hacia los alrededores de los ingenios, de las productoras de caña, del área, va a incrementar y ¿quiénes van a ser los más afectados? Como siempre digo, nuestra salud y nuestro ambiente. Los incendios no favorecen a la tierra en ningún sentido, así que bueno, es un momento de actuar. Y una posible solución a esto, los incendios, es más que nada concientización social, porque casi el 90% de los incendios que hay son provocados. O sea, no es que es por una causa ambiental en sí. Sabemos que los incendios se causan solitos a veces, pero no siempre, porque los factores climáticos alteran esto, siguen aumentando a que eso sea mucho más rápido y que sea difícil. Aparte la cantidad de agua. Así que bueno, eso dejando por un lado, ya para ir despidiéndome, me parece importante seguir activando en esto. Y nada, les dejo la palabra a los siguientes disertantes. Muchas gracias, Emilce. Todos y todas en Facebook poniendo que se termine la caña, están muy interesados con esto que vos decís. Ya luego te haremos preguntas al respecto. Bueno, sigan escribiéndonos por Facebook sus preguntas. Esta charla luego va a quedar grabada en Facebook y va a ser subida a YouTube para que puedan verla quienes no están acá ahora. Seguimos entonces con el siguiente expositor, es el turno de Ricardo Grau. Gracias, Ricardo, por estar acá con nosotros. Ricardo es ingeniero agrónomo por la UNT, doctor en geografía por la Universidad de Colorado, es director del Instituto de Ecología Regional de la UNT y el CONICET, es docente en la UNT y ha dictado varios cursos en universidades de otros países también. Además, escribe artículos para el diario La Gaceta y es autor de numerosos artículos y libros científicos. Tenés la palabra, Ricardo. Muchas gracias por estar acá. Ricardo, te pido por favor si podés desmutearte. Ahí estoy. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar una charla mostrando datos con una perspectiva medio histórica, ¿no? Por aprovechar esto de que la historia y la vejez, en cierto modo, nos provee de ciertos niveles de sensatez y de perspectiva. Comienzo con esta imagen de Houston, we have a problem, ¿no? Que se hizo como una especie de cliché. Y es verdad, tenemos un problema, y me parecía que esta era una buena metáfora del tipo de problemas que tenemos. Un problema derivado de la tecnología, un problema derivado de nuestra ambición, el problema del Apolo 13 en este caso, ¿no? De llegar a la Luna, y un problema derivado de nuestras dificultades de volver desde donde nos llevó la tecnología, y un problema que también se solucionó básicamente sobreponiéndose al miedo, ¿no? De los pilotos o astronautas que estaban a bordo del Apolo 13. Les decía que iba a mostrar algunos datos. Bueno, tenemos acá la incidencia de cáncer desde 1990. Como podemos ver a nivel mundial, el número de muertes por cáncer han aumentado dramáticamente, lo muestra la línea verde. En realidad, en parte han aumentado porque hay más gente. Pero si aún corregimos, como muestra la línea roja, la tasa de mortalidad por cáncer también aumentó en 30 años cerca de un 20%. Cuando hablamos de causas para explicar este patrón con el cáncer, bueno, típicamente recurrimos a este tipo de explicaciones. Agrotóxicos y transgénicos de la agricultura industrial, un sistema alimentario basado en conservantes, antibióticos, plásticos y un modo de vida urbano asentado en industrias, minería, etc. Bueno, estas causas en realidad son fundamentalmente verdaderas. Y además de ser verdaderas, son fundamentalmente engañosas.
porque nos dan una perspectiva que realmente lleva en muchos casos a confundir las cosas. ¿Por qué digo esto? Miremos los patrones de historia de la expectativa de vida. La línea azul que ustedes tienen ahí son las Américas. Es decir, que si uno era una persona en el año 1900, tenía una expectativa de vida de 43 años. Yo tengo 55 años, es decir, que en esa época ya tenía probabilidad de no estar aquí. Hoy eso ha subido a 78 años en las Américas. Miremos qué pasó con la mortalidad infantil desde el año 1950. La línea verde es Latinoamérica. Si usted era un padre de 5 hijos en Latinoamérica en el año 1950, lo cual era bastante normal tener 5 hijos en esa época, bueno, lo esperable estadísticamente era que uno de esos 5 hijos se le muera antes de cumplir 5 años. Hoy ese número de 20% ha bajado al 1%. Miren lo que pasó con las enfermedades. Recién hablaban las chicas de enfermedades respiratorias infecciosas, ¿no? Esto a nivel mundial, los últimos 30 años, cómo ha decrecido dramáticamente las enfermedades respiratorias, y cómo han decrecido dramáticamente las enfermedades vinculadas con diarreas, causas importantísimas de mortalidad infantil. A pesar de que la población infantil aumentó muchísimo, la cantidad de muertos por esas causas ha disminuido. Entonces podemos ver de nuevo la curva de cáncer, pero le agregamos una nueva curva, que es la curva de cáncer corregida por la edad. Es decir, ¿qué probabilidad tenemos de morirnos de cáncer en cada edad? Y vemos que esta curva, la línea azul, ha bajado terriblemente. Es decir, la probabilidad en los últimos 30 años de morirse de cáncer a una determinada edad es un 30% más bajo, o un 20%, perdón. En síntesis, nos morimos más de cáncer. ¿Por qué? Porque nos morimos más tarde. ¿Y por qué nos morimos más tarde? Porque no nos morimos de tuberculosis, ni de tifoidea, ni de malaria, ni de diarrea, ni en el parto, ni de una infección en la muela. En otras palabras, nos morimos más de cáncer porque vivimos en un ambiente urbano manejado con químicos. El hipoclorito de sodio que tomamos todos los días para potabilizar el agua es un gran ejemplo de ello, porque nos alimentamos bien, y nos alimentamos bien gracias a la agricultura basada en agrotóxicos y fertilizantes que producen alimentos saludables y baratos. Y porque tenemos herramientas industriales derivadas de la economía moderna, de la industria y de la minería, como antibióticos, analgésicos, vacunas, plásticos, metales, son cosas que contribuyen enormemente a esta expansión enorme de nuestra expectativa de vida. Entonces, sí, estamos en problemas, tenemos nuevos problemas. Tenemos problemas fundamentalmente a los 75 años, antes los teníamos a los 40. Con esto paso a otro tema que tiene más que ver con las líneas directas en las que yo trabajo, que es los movimientos en contra de los transgénicos, que son una versión más de muchos movimientos que hubo en contra de los avances tecnológicos en los últimos tiempos. Hubo movimientos antisembradoras, antiantibióticos, antivacunas y ahora antiagronegocios. El último es anticriaderos de cerdo. Pero nos enfoquemos en el ejemplo de los transgénicos. ¿Hay problemas con los transgénicos? Sí, hay algún linfoma que posiblemente esté relacionado levemente con el glifosato, que a su vez se relaciona con los transgénicos. Hay supermalezas que se están desarrollando, que compiten con los cultivos y son resistentes a herbicidas. Hay contaminación de suelos, etc. Pero veamos el efecto neto de los transgénicos. A nivel mundial, ¿qué ha pasado en un análisis comprensivo de todos los estudios? Bueno, ¿qué ha pasado? Los transgénicos aumentan 25% el rendimiento. Es decir, necesitamos, si usamos transgénicos, 25% menos de tierra para producir la misma cantidad de alimentos. O sea, necesitamos deforestar mucho menos. Comparado con la agricultura convencional, sí, usan pesticidas, pero usan un 34% menos de pesticidas. Y fundamentalmente aumentan en casi un 80% los ingresos de los agricultores. Y una de las principales variables que predice la salud de un agricultor es su condición socioeconómica. Entonces, me gustaría referir a este libro que leí hace poco con un título bastante provocativo, que nos dice que tenemos problemas, pero no hay vida sin problemas. Los problemas son inherentes a la naturaleza humana. En parte solamente, podemos elegir si queremos concentrarnos en problemas triviales o en problemas que realmente valen la pena. Entonces yo propongo dos grandes tipologías de
problemas relacionados a esto de salud y ambiente, ¿no? Las patologías del progreso, que son un problema, el cáncer, el COVID son un problema, tenemos que seguir luchando contra ello. ¿Y cómo se combaten? Con ciencia, con información transparente, con comprensión de los costos y beneficios de todos los tratamientos y acciones. Lo mismo con los problemas ambientales, problemas basados, digamos, en el funcionamiento del planeta y en el progreso, lo cual nos plantean nuevos desafíos como cambios climáticos, deforestación, contaminación de la que hemos hablado. ¿Cómo se compiten? ¿Cómo se combaten? Igual, con datos, con modelos de base empírica, con información transparente, fundamental, y con comprensión de los costos y beneficios. Entonces, ese me parece que es el tipo de problemas que podemos elegir seguir combatiendo. Hay otro tipo de problema que yo les diría las patologías del miedo. En el caso de la salud, la hipocondría. No tiene una raíz fisiológica, no tiene una raíz oncológica, una raíz química, llamémosle. Es una patología de tipo psiquiátrica. Podemos hacer una analogía y plantearnos la hipocondria, que son las patologías sociológicas del miedo, que nos inmovilizan, nos paralizan y nos dificultan corregir los problemas de tipo 1 que les había mencionado. Muchas gracias. Listo de mi parte. Muchas gracias, Ricardo. Demasiado corto. Quizás estuve demasiado corto, no sé. No, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, muy interesante. Ya te haré las preguntas que nos dijeron. Estamos de vuelta, estamos en transmisión por Facebook. Déjennos sus preguntas, que los expositores y las expositoras van a estar respondiendo. Se va a subir esta charla luego a YouTube, va a quedar grabada. Muchas gracias a todos los que están viendo y gracias, Ricardo. Ahora seguimos con Patricio Besana, que es sociólogo por la UBA, es doctor en ciencia política por la UNSAM, es miembro del área de ambiente y política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, donde también es docente, es investigador y docente del área de ecología del Instituto del Conurbano de la UNGS, estudia, entre varias cosas, la relación entre sectores populares y el Estado en la provisión de servicios públicos como agua potable y el saneamiento, y la recolección y disposición de residuos sólidos urbanos. Te cedo la palabra, Patricio. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la presentación. En principio agradecer la convocatoria a los organizadores y también al resto de los panelistas. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron y voy a disentir con otras tantas, pero en principio quiero, insisto, agradecer la convocatoria a un panel que ya por nombre Ambiente y Salud, porque me parece que es importante justamente insistir en el vínculo estrecho que tienen estas dos nociones y llamar la atención propiamente en que la propia noción de ambiente supone una suerte de pasaje simbólico en el momento, en tanto se deja de concebir al hombre como separado de la naturaleza para entenderlo como parte de su entorno físico, y que aparte, de hecho, es el modo que hemos encontrado para legislar y construir derechos sobre el ambiente, es decir, el vínculo entre salud y ambiente, y allí tenemos, ¿no?, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. En ese sentido, me parece que es importante insistir en el vínculo entre salud y ambiente, porque si bien hemos superado la noción de naturaleza propia de la época en la que efectivamente creíamos en un progreso indefinido, ilimitado y en un desarrollo ilimitado, una y otra vez se nos plantea o se reactualiza o se pone en agenda lo que yo considero que es un falso debate entre desarrollo por un lado y cuidado del ambiente por el otro. Es decir, se nos proponen formas de alcanzar el primero que en gran medida van en detrimento o en desmedro del segundo, o para algunos casos puntuales que probablemente se han mencionado aquí, como mínimo suponen importar riesgos que países más poderosos que nosotros no están dispuestos a asumir. Entonces, bajo esa lógica yo entiendo, esa lógica de desarrollo, que digamos, para mí no es el mejor desarrollo posible, o es una suerte de falso desarrollo, guiados pura y exclusivamente a partir de actividades extractivas,
entiendo que estamos en una situación que no es del todo deseable, con medio país ardiendo en llamas, con altos porcentajes de chicos con autismo, cáncer, malformaciones en pueblos fumigados, con afectaciones en la piel, afectaciones respiratorias en los barrios populares de nuestras periferias metropolitanas, con un proceso de reconcentración de la tierra, expulsión de pueblos rurales. Es decir, yo entiendo que la noción de desarrollo que se nos propone, en vez de cuidar el recurso más importante de toda economía, que es la gente, el pueblo, los recursos humanos, lo que está haciendo es enfermarlos, quitarle los medios de subsistencia, expulsarlos del campo hacia la ciudad, malnutrirlos para producir fundamentalmente bienes primarios para otros países. En otras palabras, lo que yo entiendo es que se nos está proponiendo desde algunos sectores o desde algunas perspectivas no solamente un mal desarrollo, sino también un desarrollo dependiente, si es que siquiera se lo puede llamar como tal, si se lo puede llamar en ese sentido de desarrollo. Últimamente yo he escuchado que, digamos, en debates de este estilo se suele mencionar que en la época del boom de los commodities, gran parte de los ingresos por las actividades extractivas se distribuyeron por medio de políticas sociales a aquellos sectores que menos tienen, ¿no? Pero lo cierto es que han pasado 10 años desde entonces y nos encontramos en una situación en la cual tenemos aproximadamente el 50% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza. Y si nos retrotraemos hace un año atrás, sin pandemia de por medio, también los porcentajes de pobreza eran altísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que el meollo de la cuestión en cuanto a la reducción de la pobreza, el planteo de un desarrollo más bien duradero y soberano que cuida a la gente y que cuida el ambiente, no pasa exclusivamente por la redistribución de ingresos, sino que también es necesario que el Estado Nacional se involucre activamente en la producción de bienes, servicios y espacio público de calidad. Caso contrario, lo que pasa es lo que vemos, por ejemplo, en los noticieros que sucede en Guernica o en otras tantas partes del país. La gente cuando no tiene, resuelve con lo que tiene y como puede, y en muchos casos en contra de otra gente. Y en este punto, por ahí me quiero atener a un tema que conozco, que es por el cual entiendo yo que es el que se me ha convocado, que tiene que ver con la vinculación entre pobreza y ambiente, o entre acceso a bienes y servicios y contextos de pobreza urbana, para ilustrar algunas cuestiones. Lo primero es el propio vínculo entre pobreza y degradación ambiental. Digo, en un contexto en el cual el acceso a la tierra se da por medio casi exclusivamente del mercado, aquellos que no tienen capacidad de pago acceden a tierra con escaso o nulo valor, que generalmente es tierra que está expuesta a riesgos ambientales, riesgos de inundación, cercanías a focos de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. En las periferias urbanas, en los barrios populares, a eso se agrega también poco, nulo o mala calidad de acceso a los servicios públicos, ¿no? Y puesto que estamos en un periodo de pandemia y la higiene personal adquiere una dimensión aún mayor, me quiero detener en el acceso a agua potable y me voy a referir a una serie de cifras vinculadas al territorio en el cual propiamente yo he indagado más, que es en la provincia de Buenos Aires, y que pertenecen a Techo y a Renavap. Para el 2016 se calculaba que aproximadamente 4,9% de las familias que residían en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires accedían a agua de red por medio de conexiones regulares. Ahora bien, si nosotros a eso agregamos las conexiones irregulares que a menudo llevaban adelante los vecinos, el porcentaje asciende a 49,3%. ¿Qué quiero decir con este último dato? Por un lado, que los esfuerzos que se han hecho de parte del Estado, en gran medida de parte del Estado provincial en la provincia de Buenos Aires, no han sido suficientes, y por otro lado, que los vecinos de estos barrios no son sujetos pasivos que sufren sus propias condiciones, las condiciones ambientales a las cuales están expuestos, sino que son más bien sujetos proactivos a la hora de resolver sus problemas cotidianos. Y en ese sentido me parece que en este contexto de pandemia, si la situación en barrios populares, donde
el acceso al agua potable es deficitario y las condiciones de hacinamiento son mayores, no ha sido peor, tiene que ver con las redes de solidaridad y de organizaciones a la hora de la resolución de problemas cotidianos. Y que en ese punto puntual, quienes incluso tienen un rol central, dadas las tareas de cuidado que se les suelen asignar, son las mujeres. Y no me parece también, si se quiere, casualidad que muchas de las muertes más resonantes en estos barrios hayan sido muertes de mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres se encuentran no solamente entre los sectores más vulnerables, sino que también son sujetas de cambio y que son quienes, entre otros tantos sujetos, a quienes hay que empoderar y hay que tomar ciertas perspectivas de género a la hora de llevar adelante políticas ambientales. Independientemente de, si se quiere, el involucramiento de la propia comunidad, lo cierto es que si hay algo que nos ha enseñado la historia de la provisión de agua y saneamiento, es que con la comunidad sola de estos servicios crece cuando y dónde el Estado se involucra activamente en ello. Y me refiero sobre todo al Estado nacional, que tiene recursos que no tienen ni los estados provinciales, ni los estados municipales, ni las propias comunidades. ¿Y por qué me refiero sobre todo a esto? Porque últimamente vengo escuchando determinadas recomendaciones en función de viejas soluciones vinculadas al proceso de descentralización, a procesos de delegar responsabilidades que corresponden a los estados, a las comunidades, y que me parece que no son la solución. Entiendo que para las comunidades lo que hay que hacer es otorgarle instrumentos de control, que hay que poner en valor muchos de los conocimientos que poseen a la hora del diseño de política pública, pero no se puede delegar las responsabilidades del Estado y sobre todo del Estado nacional en aquellos que menos tienen. Y en ese sentido, un poco como para cerrar, yo celebro cualquier tipo de involucramiento mayor de parte del Estado Nacional, anuncio de políticas nacionales vinculadas al ambiente, así como cualquier avance vinculado a instrumentos de multilateralismo o regionales, tal como es el caso de Escazú. Yo creo que es por ahí donde tenemos que ir y no digamos, bajar la esfera y la responsabilidad o transferir las responsabilidades a sujetos que no cuentan con los recursos para hacerse cargo de ellas. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Acá te están agradeciendo mucho jóvenes y personas que están viendo en vivo. Te han dejado muchas preguntas que luego te haré. Y ahora seguimos con Marina Orman. Antes, recordarles que dejen sus preguntas y que vamos a subir este video a YouTube. Bueno, seguimos con Marina. Marina Orman se desempeña como coordinadora de salud ambiental en el Ministerio de Salud de la Nación. Justamente queríamos escuchar la palabra de una representante del Estado para ver qué están haciendo al respecto sobre esta temática. Marina Orman es politóloga por la UBA, es magíster en Gestión Pública y Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó mucho tiempo también en el Ministerio de Ambiente de la Nación, así que conoce sobre la temática, en temas de producción y consumo sustentable. Trabaja con organizaciones sociales en resolución de conflictos ambientales, producción y consumo sustentable. Y le quería agradecer por estar acá hoy. Sé que está complicado con sus horarios, pero se hizo un espacio para estar acá, así que te cedo la palabra. Marina, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que compartir estos espacios desde el Estado nos convoca a pensar, a preguntarnos, y creemos que es una gran oportunidad esta secuencia de encuentros por la conciencia ambiental y con las temáticas diferenciadas nos permiten hacer este abordaje. Desde el Ministerio de Salud, en particular desde la Coordinación de Salud Ambiental, nosotros lo que abordamos son los determinantes socioambientales
y el impacto que tienen en la salud de las personas. Si bien ya algunos números se han compartido, de acuerdo a fuentes como la Organización Mundial de la Salud, el 23% de las muertes que se producen en el mundo están relacionadas con el medio ambiente. No es que vamos a hablar directamente de enfermedades ambientales, sino que muchas de las muertes que se producen están muy vinculadas con nuestro entorno y con lo que sucede en él. Entre las principales causas de muerte encontramos los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, las enfermedades respiratorias, cáncer de distinto tipo, y después enfermedades como las diarreas, afecciones neonatales, respiratorias variadas. En este contexto mundial, y que también lo podemos reconocer en la región y en nuestro país en particular, el gran denominador común que encontramos es el de los determinantes socioambientales. Estos determinantes son variados, tienen que ver con la exposición que como personas sufrimos diariamente. La contaminación del aire, que no solamente como contaminación en el ambiente, sino también las intradomiciliarias, la presencia de deficiente calidad de agua, saneamiento e higiene, los agentes químicos, o sea, claramente la exposición a determinadas sustancias, a plaguicidas, a productos de agroquímicos y demás, nos obligan, digamos, a compartir, digamos, y a atravesar nuestra vida cotidiana con este tipo de agentes. Los riesgos laborales, lo mencionaba el diputado Cisneros al inicio de la presentación, la salud de los trabajadores, cómo es afectada, ¿sí?, por la exposición a los determinantes, las prácticas agrícolas y el cambio climático. Estos son la mayor parte, digamos, de los determinantes que son importantes para considerar. Por lo tanto, digamos, cuando nosotros hablamos de la exposición, es irremediable acompañar eso y referirnos a la vulnerabilidad. Claramente los sectores con mayor niveles de índices de NBI son aquellos que están más en peligro, que atraviesan mayores riesgos. Ya se mencionó en las exposiciones anteriores, y este contexto de pandemia también nos ha llevado a repensar esto y a hacer mucho más evidente la vulnerabilidad de muchos ciudadanos, y hace que, bueno, que también nos invite a pensar que hay que modificar o que podemos cambiar. Creo también que esto de la pauta de alarma que genera este contexto de pandemia y cómo impacta en el ambiente, también impacta en la salud y la necesidad de un sistema de salud fortalecido. En este tiempo hemos trabajado en eso, digamos, desde mi área nosotros nos dedicamos a la salud ambiental, pero claramente formamos parte de un ministerio que trabaja en favor de eso. Claramente, cuando nosotros nos referimos a trabajar con los determinantes socioambientales, y las medidas que podemos tomar para eso, ya sea normativa, recomendaciones, prohibiciones de determinados productos y demás, o políticas públicas, y ahora voy a mencionar algunas de ellas, lo que estamos haciendo es aliviar al sistema de salud, digamos. Prevenir nos permite bajar los costos para que este sistema de salud no encuentre, digamos, con personas que tienen que acceder a ese sistema porque no pudimos tomar medidas antes. Entonces, la posibilidad de tomar medidas preventivas es un menor costo para el sistema de salud que puede ocuparse de otras cuestiones, ¿sí? En este punto, en Argentina en particular, desde el Ministerio de Salud, hemos dado grandes pasos en relación al tema de cambio climático, que es uno de los grandes elementos que se trabajan y en las mesas de discusión internacional en la región están dadas. Nosotros hemos conformado dentro del Ministerio de Salud una mesa de trabajo referida estrictamente al cambio climático, compuesta por las distintas áreas que tienen algún tipo de injerencia en la temática, y trabajando en temas que son muy relevantes, digamos, también con el Servicio Meteorológico Nacional, porque claramente los eventos extremos de clima, digamos, si bien podemos hacer un abordaje desde la salud, es claro que necesitamos los aportes que desde organismos como el servicio nos puedan proveer. Claramente las inundaciones, las sequías afectan no solamente el entorno, no solamente la biodiversidad, sino también la salud de las personas. Las posibilidades de hacer frente a eso, no solamente con
la vida cotidiana de las personas, sino también con un sistema de salud fuerte, y esto es hospitales resilientes, hospitales que puedan dar respuesta frente a este tipo de circunstancias. En eso también estamos trabajando con modelos que nosotros tenemos un gran compañero de trabajo en esto, que es la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros, muchas de nuestras iniciativas están de la mano con las acciones que pensamos juntos, y muchas de las herramientas que ponemos en práctica tienen esa referencia, y para nosotros es vital porque acomodadas, digamos, al registro argentino, nos permite dar grandes pasos. Con respecto a cambio climático, como les mencionaba, trabajando en alertas tempranas, ¿sí?, sobre olas de calor o olas de frío, que lo que nos permite es esto, adelantarnos y prevenir, ¿sí? Las posibilidades de tomar medidas para que el sistema primero pueda acompañar, ¿sí?, esos procesos, pero también generando conciencia. Cuando en las exposiciones anteriores mencionaban la contaminación del aire, la contaminación del agua, digamos, responsables hay muchos, digamos, la posibilidad del Estado de dar respuesta a eso tiene que ver con, efectivamente, control, monitoreo, pero también, por tratarse de un país federal, lo cierto es que la responsabilidad, y en el federalismo argentino también nos invita a que todos formemos parte de este camino por recorrer. En este sentido, la posibilidad también de trabajar con temas vinculados, bueno, a salud del trabajador, como mencioné hace un ratito, y también el tema del agua. El acceso al agua, a un agua segura, es un tema vital, es un tema que está en agenda de muchos organismos. En particular, nosotros de salud ambiental trabajamos con el tema del arsénico. Hay muchos lugares de la Argentina donde el arsénico está de forma natural, en otros por acción del hombre, y trabajar en esos temas también para adelantarnos y generando por ahí acciones muy concretas, muy chiquitas, pero que le cambia la vida a las personas. Entonces, las posibilidades de poner en agenda un agua segura, un agua con mejores, digamos, estándares, también asegura una mejor calidad de vida. En este punto, también es importante el tema de las intoxicaciones, no solamente lo que pueda suceder, como mencionaron hace un ratito, en los casos del uso de determinados productos en el sector agrícola y demás, sino también las decisiones que tomamos en las casas, los plaguicidas de uso sanitario, digamos, en los domicilios. También, digamos, consideré ese punto. Desde el Ministerio de Salud, en más de un caso, se han prohibido el uso de determinados productos porque dañan la salud y entran en esa zona, digamos, donde por ahí están permitidos para otros usos, pero no dentro de las casas, y la posibilidad de hacer un seguimiento de eso y acompañar, digamos, la normativa internacional y las mejoras también nos permite actuar. En definitiva, digamos, lo que nosotros tratamos de trabajar es un abordaje de los determinantes socioambientales que impactan en la salud, porque en nuestra vida cotidiana, si empezamos a hacer cuentas, nos damos cuenta que efectivamente todo de alguna manera nos impacta. La vulnerabilidad como factor clave, ¿sí? Los sectores más expuestos son aquellos que son más vulnerables y que tienen menos redes, que tienen menos recursos, y eso también es un tema que se aborda y que se trabaja. Y la posibilidad, en definitiva, de adelantarnos y tomar las medidas para prevenir los riesgos a los que estamos expuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Ahora sí, la verdad que muy interesante. Dejaron acá preguntas también. Bueno, sinceramente la idea era articular la voz del Estado, la voz de miembros de la comunidad científica y activistas. Sabemos que las responsabilidades son para todos, ¿no? Con este tema de salud y ambiente, y fue muy interesante escuchar qué se está haciendo. Sabemos que es un tema difícil de solucionar, pero saber que se están encargando, que están haciendo algo al respecto es reconfortante. Bueno, ahora sí, arrancamos con las rondas de preguntas. Primero para Emilce. G. Parra dice, habla sobre las multas por incumplimiento de leyes de quema de caña. Si habría alguna solución a corto plazo, si desde el activismo qué se puede hacer, y si puede hablar sobre el olor de las cloacas. Eso, tenés la palabra, Emilce.
Dale, muchas gracias, Anita. Respondiendo a la quema de caña, bueno, sí, en Tucumán está penado, está multado, o sea, es un delito, pero ¿qué es lo que pasa acá? Como bien dije, tenemos leyes, pero no se cumplen un 100%. Nosotros en Tucumán tenemos el 103, el número que llamamos y supuestamente tienen que estar atentos a las llamadas porque, bueno, ahí te dan la ubicación exacta de los incendios, pero nunca nos contestan, nunca están los responsables y las multas son bastantes, llegan hasta 500 sueldos mínimos, o sea, es bastante. Pero nunca hay responsables. Entonces, ¿qué es lo que exigimos desde el activismo? Es que los que están a cargo de esto, realmente un 100%, se pongan las pilas y oficialmente cuiden, se preocupen, porque en Tucumán te ponen los carteles, cuídate del coronavirus, pero te están quemando todo, entonces seguís teniendo problemas de salud, o sea, no tan solo coronavirus, son más problemáticas. Y con el tema cloacas también obviamente nos va a afectar en nuestra salud respirar esto. Las patologías que hay en esas, bueno, heces, orina, que hay en esas cloacas, más basura, porque en los canales también. ¿Y a quién vamos a exigir acá? A la SAT especialmente, que nos cuide como ciudadanos, que en Tucumán hay bastantes barrios con estas problemáticas, las cloacas, ahí a cielo abierto, es normal que como ciudadanos dejemos de normalizar esas cosas, que no es normal. Así como bien nombró Pato el artículo 41 de nuestra Constitución, tenemos derecho a un ambiente sano y digno, aire puro, agua pura, y no se está cumpliendo. Entonces basta de normalizar esto y nada, más que nada como ciudadanos hacer hincapié y exigirle a los políticos y a las empresas que son las responsables de estas acciones, que se pongan las pilas y que dejen de ser tan egoístas de que las clases sociales son las que más sufren. Hay barrios, por ejemplo La Costanera, que es un barrio tan humilde que tiene, vos ves y es puras cloacas, puros basurales ahí, entonces no, en la crisis climática siempre se va a relacionar también con las clases sociales y con quién tiene más poder que otro, ¿no? En este caso, las empresas que están, así que bueno, eso como desde mi aporte, desde el activismo, ¿no? No sé si respondo, espero que hayan entendido. Excelente, gracias, Emilce. Seguimos con la pregunta para Ricardo Grau. Preguntan qué tipos de cáncer se pueden producir, qué tipos de cáncer pueden llegar a producir la problemática ambiental. No soy ni remotamente un experto en cáncer, ¿no? La verdad que, como se dijo antes, sí, hay montones de patologías que tienen una raíz ambiental. Los tipos de cáncer tienen que ver con exposiciones a distintos químicos, por ejemplo, y también con exposiciones a otras condiciones. Mi sensación, y repito, no soy un experto en cáncer, hay, digamos, algunos que tienen que ver con la cuestión climática, atmosférica en términos generales. Por ejemplo, uno de los cánceres que ha aumentado en las últimas décadas, y mucho los cáncer de piel, ¿no? Yo me voy sacando creo que 4 lunares, por ejemplo, y tengo antecedentes complicados al respecto. Eso se fue solucionando en buena medida porque era un resultado fuerte del deterioro de la capa de ozono, que está en proceso de solucionarse por una serie de protocolos que se diseñaron para que no se emitan los químicos que tienen que ver con eso. Después está todo el paquete de cáncer vinculados a exposición a químicos, que bueno, hay muchísimo, no me da ni el tiempo ni la capacidad para hablar de eso. Después están muchos de los cánceres que tienen que ver con cosas que son habituales de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tomemos la exposición, por ejemplo, a un químico que se ha puesto de moda, que es el glifosato. Bueno, hay una cierta correlación con un linfoma. Entonces hay una de las organizaciones internacionales de la salud que lo califica como probablemente cancerígeno. Y también tiene ciertos niveles de toxicidad aguda en determinadas condiciones. Ahora, comparemos eso con otras cosas. Etanol.
en términos de toxicidad crónica es mucho más fuerte el etanol que el glifosato. Yo el domingo pasado me tomé una solución al 10%, medio litro de etanol, al 12%, que es lo que llamamos vino. ¿Eh? El etanol está relacionado con 6 o 7 tipos de cáncer explícito. No es probablemente cancerígeno como el glifosato. Es certificadamente cancerígeno. Pero por supuesto es manejable dentro de una serie de pautas y de última es importante comunicar al público y algunas personas como yo seguiremos balanceando el riesgo, es decir, bueno, de vez en cuando tomo una solución de etanol. La lavandina, ¿cómo se llama? El hipoclorito de sodio. Es, digamos, terriblemente tóxico. Uno se toma un vaso de hipoclorito de sodio, te perfora el estómago y te morís. Si lo tomas en una dosis baja, nos ha salvado de la tifoidea y un montón de enfermedades infecciosas en el agua. Entonces, bueno, síntesis de esto, hablemos de dosis, hablemos de procedimientos, hablemos de con buenos datos. Perdón por no poder hablar más de cáncer porque no sé. No, estuvo perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, para Patricio Besana, preguntan si maneja algún tipo de datos al respecto de fumigaciones aéreas y casos de labios leporino. Y G. Parra pregunta si considera que la idea del desarrollo con las empresas en su producción toman como un daño a su producción. ¿Se entiende? Con respecto a la primera pregunta, digamos, voy a incurrir en una suerte de respuesta similar a la de Ricardo. Digo, no soy experto en eso y por lo tanto me parece que no sería responsable de mi parte decir algo de lo cual no puedo dar cuentas debidamente. Así que en ese caso le pido disculpas a la persona que estaba viendo y le recomiendo que en todo caso busque otras fuentes que van a ser seguramente más viables. Respecto de la segunda pregunta, no sé bien si termino de entender. Digamos, mi postura no es una postura en contra de determinadas empresas o sectores que lógicamente quieren ser exitosos en el rubro en el cual se desarrollan y digamos, tener una vida satisfactoria en términos económicos como existenciales. Lo que sí considero es que hay determinados discursos que en algunos casos son peligrosos en tanto y en cuanto establecen como parámetros rectores de análisis de la realidad falsos debates, tales como la idea de que el desarrollo necesariamente es o determinada, digamos que la única forma de desarrollarse para el país va en contra o en desmedro de la calidad del ambiente en determinados sectores o frente a determinados contextos o lugares. Entonces, digo, me parece que en ese sentido, por lo que yo abogo es, y un poco la idea de la charla es básicamente un refuerzo del rol del Estado Nacional, insisto, independientemente de que a nadie se nos pasa que vivimos en un Estado federal y que las provincias tienen ciertas atribuciones, pero lo cierto es que, digamos, hay determinadas cuestiones vinculadas a los recursos del Estado Nacional de las cuales no se pueden hacer cargo de las provincias y que eventualmente tampoco tienen interés de hacerlo. Entonces, digamos, mi alegato iba un poco por ese lado. Muchas gracias, Patricio, por la claridad. Pregunta para Marina, así ya cerramos. Lácaro Mormani pregunta si se hace algo sobre la deforestación, si publican el procedimiento que hay para hacer, para denunciar la contaminación al ambiente,
Pregunta también si existe la exposición a los plásticos como un punto en la agenda de salud ambiental o si se está pensando en incorporar esta temática. Bueno, gracias, Anita, por las consultas. La verdad es que con respecto a la deforestación nosotros no podemos decir mucho porque no es competencia del Ministerio de Salud, eso es competencia del Ministerio de Ambiente nacional y en este caso también el provincial, digamos. Lo cierto es que nosotros sobre ese punto podríamos indagar respecto a, no sé, sobre la exposición de los trabajadores, digo, pero es como muy concreto y es un tema que no es política dentro del Ministerio de Salud, sino de Ambiente. Hay además una ley de bosque, digamos, no se excede en ese tema. Y con respecto a los plásticos y microplásticos, justamente se está trabajando a nivel mundial el tema. Pre-pandemia ya se venía hablando de la temática, la importancia que tiene la presencia de microplásticos y qué se está haciendo desde los distintos organismos internacionales y también las posiciones desde los países. Justamente nosotros formamos parte de ahora un grupo de organismos dentro de Argentina, digamos, liderado por Cancillería, que está trabajando esos temas, así que si bien es muy novedoso, hay una relación de la presencia de microplásticos y el vínculo, el impacto que tiene en la salud de las personas, y estos son temas que se abordan no solamente desde la salud, sino también desde el Ministerio de Ambiente, desde el área de químicos en particular, Cancillería, porque llevan adelante los convenios y demás, con lo cual sí está en agenda, pero es muy incipiente. Perfecto, muchas gracias a todos y todas las expositoras que estuvieron hoy. La verdad que es un panel, es un lujo para nuestro equipo y para todos los que estuvieron viendo desde Facebook, haber tenido expertos y expertas en el tema. Muy agradecida porque estén acá y de vuelta, esta charla la hacemos no para que quede acá, sino que después vamos a seguir trabajando desde el espacio del diputado y con quien tengamos que trabajar en el Estado, con científicos, con científicas y con activistas para poder lograr algún cambio en esta temática que es urgente. No queda nada más que agradecer, comentarles que esto va a estar subido a YouTube y muchas gracias por estar acá hoy.